Esto me hace pensar un poco cuando yo fui la nueva aquí en tus ciudades, hace ya casi un año, hace un poco más de un año. Yo estaba muy nerviosa y me pongo a pensar, Miriam, que los niños no controlan mucho este tipo de emociones. Ellos sencillamente lo están sintiendo y lo están demostrando. Y puede ser a simple vista conocer que están nerviosos, que están tensos. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Miriam. Buenos días. Pues sí, viene el regreso a clases. Ajá. Eso conlleva una serie de cosas alrededor de los papás, de los niños y de la ciudad en general, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa cuando precisamente tenemos este evento? A todos nos ha tocado a lo mejor ser el nuevo en un trabajo, Sí. en un grupo de amigos, en una familia, en muchos lugares, ¿no? Sí. ¿Qué sucede con los niños, no? Sí. Todos llegamos a ser nuevos alguna vez cuando cambias Así de es. educación básica a Sin duda. educación secundaria, de secundaria a Claro. prepa y así sucesivamente. Pero ¿qué está pasando con ellos, no? Podemos nosotros detectarlo a través de su cuerpecito, lo que están manifestando y sobre todo encontrar la forma en que podemos apoyarlo. A lo mejor para ti es muy sencillo decir, ándale, ya te vas a la siguiente Sí. escuela. Si te tuviste que mudar de ciudad, bueno, es otra Qué fuerte. circunstancia Sí. adicional. Si te tuviste que mudar de colonia o quisiste simplemente cambiarlo de colegio por X circunstancia, Oye, incluso lo estamos poniendo en de esto. primaria a secundaria o de secundaria a prepa, ¿no? O sea, también estas etapas escolares son muy fuertes los cambios, Miriam. Son muy fuertes los cambios y además de que algo está pasando en tu cuerpo, algo está pasando en el exterior, ¿no? O sea, te llegas a una escuela donde posiblemente hay colegios que, bueno, tienen la primaria y la secundaria y la prepa Todo juntas, junto. ¿no? Ujú. Y obviamente pasan de una etapa a otra, casi por grupitos juntos. Ajá. Exacto. Pero muchas veces esto no sucede. Y entonces a lo mejor sí, cuando tú llegas ya hay grupos establecidos, ya hay grupos que se conocen bien, que se llevan muy Híjole, bien qué y a difícil. ti Qué te toca difícil llegar y esto. ser el nuevo, ¿no? Claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como papás? Y siempre lo voy a decir, en principio ser observadores. De alguna manera nosotros de manera inconsciente sabemos el lenguaje corporal, todos lo sabemos. Y a veces decimos, tenemos este sentido desarrollado de decir, es que algo no está bien. Normalmente los niños te van a decir, todo está bien, mami. O sea, me siento a gusto, sí estoy emocionado, se sienten como, a veces está tratando de tranquilizarte. O les ¿no? preguntas, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Pero qué pasó? Bien. Pero como tú dices, entonces ahí entraría el que analicemos cómo se está comportando, cómo está su carita, sus ojos, para que podamos entender un poco más, ¿no? Exacto, primero vamos con la tensión corporal. Todos hemos sentido esta tensión de decir, es como si todos tus músculos se apretaran como para ayudarte a compactarte, A ¿no? sostenerte. Y a darte Sí. fuerza, exactamente, a veces está con las manos, ¿no? Sí, así es una es. forma en la que buscamos tener este soporte en nosotros mismos. Sí, sí. Ahí, por ejemplo, a veces aplicamos los autoabrazos, que es el apapacharnos nosotros mismos, o el cruce muy sencillo de cualquier manera en nuestro cuerpo, que nos permite que nosotros mismos nos estemos casi consolando, como cuando mamita Apapachando. o papito nos hacían Ándale, estos apapachos para tranquilizarnos, ¿no? Esta tensión del cuerpo nos está reflejando que hay una tensión general en el niño, y entonces una parte muy importante que nosotros tenemos que ver con él es tratar de tranquilizarlo antes de llegar a la escuela. Tómate tu tiempo y te detienes un poco antes, te bajas y trata de tocarlo, de acariciarlo para bajar esta tensión. Es como cuando tú te das un masaje y dices, qué rico, ¿no? Siento que mis músculos claro, se sí. tensaron y entonces a través de este masaje se empiezan a aflojar. Entonces trata de tocarlo mucho, ¿no? A veces es el primer día, salimos corriendo, traemos 20,000 cosas en la cabeza, viene como toda esta tensión del tráfico, porque además todos nos predisponemos a que es un día de caos, ¿no? Claro, ya, Pero ya. tómate el tiempo, si es un niño que está cambiando de escuela, que está cambiando de ámbito, a darle esta tranquilidad, ¿no? A lo mejor desde un claro. día antes tú entras en tensión de nos vamos a parar temprano, y el carro, y el tráfico, y el Ajá. autobús, Y ya y todo, todo, sí. exacto. Se lo Entonces, estás contagiando. exacto, el primero que tiene que estar relajado eres tú. Claro, Ajá. claro, Tu obvio. lenguaje corporal, recuerda, entre más pequeño sea el niño, tu lenguaje es su lenguaje. Él termina siendo un reflejo de ti. Entonces, tranquilízalo, tócalo mucho, apapáchalo, que él siente este calor, estas caricias que lo pueden relajar, ¿no? Miriam, también pasa que con estos cambios, bien sea de escuela o de grado, de ciclo, a veces los niños no están con sus amiguitos, que en ese entonces son más... Yo recuerdo que yo, mis amiguitas, eran como mis hermanitas. Cuando está esta separación, ¿cómo un papá ayuda a su hijo para hacerle entender que es
que es un ciclo, que va a pasar y que va a conocer amiguitos nuevos y esto es como el fin del mundo para ellos también. Mira, aquí lo más importante es el día a día. Dependiendo de la etapa y la edad que tenga el niño, es más fácil o más difícil que te entienda con palabras. Por mucho que tú le digas, va a pasar, vas a tener nuevos amigos, vas a seguir viendo a tus amigos anteriores. Sabemos que eso solamente el tiempo lo va a ir dando conforme él se haga de nuevos amigos. Tú lo puedes ayudar generando a lo mejor más reuniones con otros niños de los nuevos grupos, a lo mejor hacer una reunión de regreso a clases con su nuevo grupo, algunos niños con los que se sienta más afín y entonces ayudarle a que establezcan nuevas relaciones. El temor que tenemos es eso, perder algo que tenemos, que en este caso es una relación con tus amiguitas como Gaby, y la otra parte el no tener nuevos amigos, ¿no? Siempre tenemos ese miedo y el rechazo. Claro. Siempre que llegamos a un lugar nuevo nos sentimos rechazados de que nadie te diga ni dónde está el baño. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Hasta cuando te cambias de colonia, ¿no? No sabes ni dónde comprar las tortillas. Oye, pero Miriam, corporalmente, ¿cómo nos podemos dar cuenta que algo no está del todo bien con nuestros niños cuando van a la escuela? Mira, por ejemplo, una de las Además de la cosas atención, que sucede en nuestro cuerpo es que cuando nuestro cuerpo es súper sabio, ¿no? Y una de las situaciones que nosotros tenemos que controlar es la temperatura. Cuando nosotros nos sentimos amenazados o percibimos una amenaza cercana, lo primero que sucede es que tu sangre se va a la parte baja del cuerpo y entonces se nos enfrían las manos, se nos enfría el resto del cuerpo porque tu cuerpo manda toda la sangre a la parte baja por si es necesario huir o atacar. Que puedes correr Exactamente. rápido. Entonces, aquí algo que tenemos que ver nosotros es tocarle las manitas. A través de esto tú puedes saber cómo está su temperatura. De hecho, es una técnica que se usa en la detección de mentiras, porque cuando una persona miente empieza a tener esta prevención del cuerpo. Entonces, es una forma en que lo puedes hacer. Pero lo sabes, tú estableces como un patrón, un parámetro. Entonces, es sobre el nerviosismo. Si cuando tú hablas de la escuela te desvía la mirada, que es otro símbolo del lenguaje corporal, es que está quisiera desviar tu atención de lo que estás preguntando. O te cambia el tema drásticamente. Exactamente, o precisamente tú dices, todo está bien, pero las manos se mantienen quietas o ocultas cuando es algo que normalmente no hace. Algo que tienes que ver es todo aquello que sale de su lenguaje corporal normal, si siempre habla en cierto tono de voz, si siempre habla de alguna forma fuerte, rápido, más lento, y ese día está cambiando ese patrón cuando tú le estás preguntando, es que sí te está diciendo que algo está sucediendo, ¿no? Otra cosa que vamos a ver, por ejemplo, cuando llega el nuevo, nosotros cuando sabemos hacia dónde vamos, tenemos esta dirección y vamos firmes y claros, ¿no? Hacia dónde te diriges. Cuando no, vas con todo el miedo y todo el temor. ¿Dónde estará el baño? ¿Quién será la amiga? Exactamente, Hasta la mochilita, todo, exacto, te comprimes, es como si al hacerte bolita te estuvieras protegiendo, ¿no? Y entonces usas todo tu cuerpo para hacer esta bolita y tener esta protección alrededor, Muy ¿ok? bien. Entonces, Gracias, regresemos a clase. Primero, nosotros como papás, con esta seguridad, esta confianza, tu lenguaje corporal, y transmíteselo a tu pequeño, con caricias, con apapachos y con mucha atención, obsérvalos. Es la mejor forma de aprender su lenguaje corporal. Muy bien. Gracias, Miriam, por estos consejos que vamos a tomar mucho en cuenta.